Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar del web scraping. ¿Qué es el web scraping? El web scraping es una técnica que se utiliza para extraer información de páginas web de manera automatizada. Y así, en lugar de interactuar con la web manualmente, como hacemos por ejemplo aquí en Firefox, pues lo hacemos directamente y recopilamos los datos con Python. Este tema lo vamos a tratar en dos vídeos y vamos a ver por qué. Vamos a necesitar tres herramientas. Request, que es la librería que habíamos visto para hacer peticiones HTML a páginas web. Beautiful Soup, que la vamos a utilizar para interactuar con la información de HTML. Veremos cómo funciona. Que esto se suele utilizar para páginas estáticas. Y en el siguiente vídeo hablaremos de Selenium, que Selenium nos permite interactuar con el navegador, por ejemplo, clicando botones o rellenando campos de texto, y se suele emplear en páginas dinámicas y también en el uso de bots. Lo primero de todo, vamos a instalar las librerías, y estos son los nombres: Request, Beautiful Soup 4 y Selenium. Y una vez instalada, vamos a ver con qué página vamos a trabajar. En este caso, para este vídeo, vamos a trabajar con una noticia del periódico El País, que es esta que vemos aquí. Para obtener el HTML, como habíamos hecho en otras ocasiones, hacemos request.get, y en este caso esta URL, que es la de la noticia, y lo ejecutamos, y ya tendríamos guardado en la variable R la información de la página. Para comprobar el status code, como ya hemos hecho anteriormente, simplemente .status_code, y sabíamos que las respuestas que habían ido correctamente nos devolvía valores de entre 200 y 299. Vemos que en este caso es un 200, por lo tanto todo ha ido bien. Si accedemos ahora al atributo text de esa request que hemos hecho y accedemos a los 500 primeros caracteres, ya podemos ver que se trata de un texto que está en formato HTML. Antes de hablar de cómo parsear el HTML con Beautiful Soup, vamos a ver cómo podemos comprobar la información del HTML directamente en la página. Si nos vamos a la página de la noticia, simplemente haciendo clic derecho, inspeccionar, accedemos al HTML de la página y vemos que, en este caso, este bloque de aquí, que es el título, es un tag H1 y vemos aquí la información. Si queremos ver la imagen, simplemente inspeccionar sobre la imagen y vemos que es un tag span que tiene dentro una imagen con un texto y un enlace de dónde sale la imagen. Vamos a ver ahora cómo podemos acceder a alguno de estos atributos directamente trabajando con Beautiful Soup. Lo primero que vamos a hacer es parsear este texto HTML a Beautiful Soup. Si hacemos .text, vemos que nos muestra una serie de caracteres de texto que podemos intuir que es un HTML, sin embargo, la lectura es muy complicada así. Lo primero que hacemos, from bs4, importamos Beautiful Soup y vamos a crear en una variable soup un objeto Beautiful Soup. Le indicamos lo primero el texto y cómo lo vamos a parsear. En este caso, como es un HTML, vamos a usar HTML parser. Y de esta manera, el objeto soup tiene la información del HTML y la guarda siguiendo su estructura. Esto nos va a permitir directamente en este objeto buscar, por ejemplo, tags. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos buscar, por ejemplo, todos los títulos que tenemos en esta página, simplemente llamando a la función findAll, le indicamos la cabecera H1, que habíamos visto que era el título, y si lo imprimimos, vemos que nos devuelve una lista con los tags H1 que ha encontrado. Si queremos ver, por ejemplo, el texto de este primer título, simplemente nos quedamos con el primer elemento de la lista de títulos y le vamos a llamar título 1 y vamos a mostrar el texto que hay accediendo al atributo .text.
y vemos que nos muestra el título del artículo, que era la protesta de los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos acceder a toda la información de los párrafos, por ejemplo, vamos a ver que si clicamos en inspeccionar de un párrafo, vemos que nos dice que los está guardando con la cabecera P. Pues si buscamos todos los párrafos, usando Find All e indicándole el tag P, si imprimimos la longitud, vemos que es una lista y ha encontrado 43 párrafos. Vamos a trabajar con el primero para ver, por ejemplo, a qué podemos acceder. Si hacemos .context sobre, por ejemplo, el párrafo, que podría ser un párrafo o cualquier cosa, simplemente lo que hayamos encontrado con el Find All o Find, nos muestra los diferentes tags que tiene dentro y vemos que tiene un tag I, que es donde está la información, un tag A con un enlace y un texto. Si de estos contents accedemos al índice 0, por ejemplo, vemos que nos está mostrando el texto del primero de los contenidos. Si directamente, sin llamar a contents, yo quiero buscar si existe un tag A dentro del párrafo, simplemente utilizando la función find, que find, a diferencia de find all, nos encuentra la primera coincidencia de ese tag en lugar de todas. Vamos a guardar ese tag A en la variable enlace y si la mostramos, vemos que se ha quedado con el tag A, que es el que contiene este enlace. Vemos que si accedemos al atributo texto, nos muestra el texto, y si accedemos a la propiedad de la clase A del tag A href, vemos que nos muestra el enlace. Habíamos visto que en la página hay una imagen grande. Vamos ahora, para probar lo que estábamos viendo, cómo obtener el enlace de la imagen. Lo primero que haríamos sería encontrar todos los tags de imagen que hay en la página. Si le damos clic derecho, inspeccionar sobre la imagen, vemos que es un tag img. Vamos a guardar en una variable imágenes y vamos a mostrarla. Si lo ejecutamos, vemos que nos ha encontrado varias imágenes con sus respectivos enlaces. Vamos, por ejemplo, a acceder a la primera. Si yo accedo a esta primera imagen, ya vemos que nos está mostrando un texto, el país, y que se trata de una imagen .svg, por lo que de primera mano puede estar tratándose del logo. Si abrimos el enlace, vemos que efectivamente se trata de este logo de aquí. Pero si nos queremos quedar con esta imagen, ¿cómo podemos hacer? Vemos que al inspeccionar en el tag imagen, vemos que este tag tiene algunos atributos. Por ejemplo, la clase, y nos indica la clase, alt, y nos muestra un texto, y algunos otros. Para filtrar un tag utilizando algunos atributos del mismo, podemos hacer lo siguiente. Simplemente vamos a buscar un tag img y utilizando el parámetro atributos se los indicamos. En este caso vamos a buscarle donde el atributo del tag imagen class sea igual a este texto, que era el que nos mostraba la página. Si lo ejecutamos, vemos que efectivamente ahora sí nos ha encontrado la imagen adecuada. Y si queremos acceder, por ejemplo, al enlace que hemos visto que lo estaba guardando en src, simplemente utilizando corchetes y el texto src, nos quedamos con el enlace. Si lo abrimos en el navegador, vemos que efectivamente se trata de la foto del artículo. Aquí ya podéis estar intuyendo la infinidad de posibilidades que tiene Web Scraping. Por ejemplo, podemos crear un script que nos extraiga las noticias más importantes o más recientes de los diferentes periódicos para estar al tanto de las últimas noticias. O, por ejemplo, si lo combinamos con Selenium, como veremos en el siguiente vídeo,
podemos, por ejemplo, acceder a los tweets de personas influyentes sobre un mercado específico. Por ejemplo, podemos estar pendientes de si Elon Musk hace un tweet respecto a una criptomoneda para saber y ser los primeros en saber cuándo invertir en esa criptomoneda. Pero vamos a ir a un ejemplo más sencillo. Simplemente habíamos visto que podíamos acceder a los párrafos y que alguno de estos venía con un enlace. Pues vamos a crear un data frame donde vamos a guardar los textos de los párrafos y su enlace. Para ello, simplemente importamos pandas, creamos una lista datos y for párrafo in parraf, que habíamos visto que parraf era todos los objetos con el tag p que habíamos encontrado en el HTML. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar en una variable texto el texto de ese párrafo y vamos a intentar acceder al tag a dentro de ese párrafo, ya que hemos visto que los tags a contienen un enlace. En caso de que exista ese tag a, controlando el flujo con try except, si existe, nos va a añadir texto y de esa variable enlace el href, que habíamos visto que era el enlace. Y en caso contrario, en lugar de añadirnos un enlace, nos va a añadir una cadena vacía. Si lo ejecutamos y mostramos, por ejemplo, los 5 primeros datos con .get, vemos que nos ha guardado en la columna texto todos los párrafos y en la columna enlaces el enlace correspondiente. Si queremos ver todos los enlaces que ha obtenido, podemos hacer de nuestro data frame, acceder a la columna enlaces y ver los valores únicos. Y si lo ejecutamos, vemos que nos ha encontrado todos estos enlaces. Y hasta aquí este primer vídeo de web scraping. Espero que os haya parecido interesante y que le estéis dando vueltas a posibles ideas de negocio con esta tecnología, ya que es muy útil y en el campo de los datos se utiliza mucho y en el de los bots. Como siempre, si tenéis cualquier duda y queréis saber algo más, dejadmelo en los comentarios. Os voy a dejar en la descripción un enlace a este documento y como siempre, yo me despido. Hasta la próxima.